Era el año de 1994 y las elecciones mexicanas van a suceder. Uno de los candidatos fuertes era Luis Donaldo Colosio. El 6 de marzo de 1994, Colosio dio un mitin en el Monumento a la Revolución en el DF, en el cual habla de cambiar al país, de limpiarlo, discurso que la gente mexicana necesitaba escuchar. Todo sucedió normal, nada fuera de lo común. Varios días antes del mitin, en Lomas Taurina, Colosio sostuvo varias reuniones con militantes del Partido Revolucionario Institucional. En una reunión llegó retrasado. Los militantes que acudieron se molestaron. Al cabo de varios minutos empezaron a manchar el nombre de Colosio. Típico, post votaciones. Pero a pesar de esto, Colosio no se retira. El 23 de marzo de 1994, fecha del mitin en Lomas Taurina, Colosio arribó al aeropuerto de Tijuana, procedente de La Paz, Baja California Sur. A las 4:30, Colosio junto con su equipo de trabajo arriba a Lomas Taurina. Ya había miles de asistentes esperando al candidato presidencial, y ya para las 4:35, Colosio empieza a dar el discurso. Contundente entre los asistentes, se encuentra su equipo de seguridad, y uno de los protagonistas de esta historia, Mario Aburto Martínez. Tras una hora de discurso exponiendo la grave situación que estaba transcurriendo el país, a las 5:10 finaliza el mitin. 2 minutos después empieza a caminar entre la multitud. En ese momento llega Aburto Martínez. Un hombre le entrega el instrumento homicida. Aburto Martínez llega al lado de Colosio, le coloca el instrumento en la sien y le procede a ejecutar. Otro sujeto muy parecido a Aburto Martínez le da en el tórax. La multitud se abalanza sobre Aburto Martínez, lo cual lo quieren linchar, y justamente la policía logra detenerlo. Fue así que ese mismo día, 23 de marzo de 1994, se convirtió en un día histórico, ya que Colosio se despide de la vida. Pero ¿quién era Colosio? Y más importante, ¿quiénes fueron los que estuvieron detrás de semejante acto? Bueno, existen varias teorías y hoy veremos las más acertadas. Pero antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. Luis Donaldo Colosio fue una de las figuras políticas más importantes y revolucionarias de finales del siglo. Su espíritu de servicio, carácter humanista y genio político lo convirtieron en el candidato a la presidencia número 1 del pueblo mexicano. Colosio fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, que se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Y fue candidato a la presidencia de México por el PRI hasta su deceso. En Magdalena de Quino, Sonora, el 10 de febrero de 1950, nació Colosio, quien desde muy pequeño demostró un carácter responsable, centrado y decidido, lo que lo convirtió en un alumno de excelencia y un profesional en constante búsqueda por superación personal, para así encontrar las maneras más óptimas de servir a México. Fue hijo de Luis Colosio Fernández y de Armida Ofelia Murrieta, establecidos en Magdalena, Sonora, donde Luis Donaldo fue criado y asistió a sus estudios escolares, desde primaria hasta preparatoria. Luis Donaldo fue el mayor de los 6 hijos de Luis Colosio Fernández y su madre. Su padre era contador privado y minero, lo que inculcó en Luis Donaldo un sentido de responsabilidad y compromiso desde muy temprana edad. Al dedicarse a la minería, Luis Colosio, padre, solía adentrarse en la sierra acompañado de su hijo, lo que generó en el futuro presidenciable una fascinación sin igual por las maravillas de México. La escuela Juan Fenoquio en Magdalena de Quino fue la base en la formación académica de Luis Donaldo Colosio, quien fue reconocido como uno de los mejores alumnos del país al finalizar el 6º año y último año de primaria. Durante sus años de secundaria y preparatoria, Luis Donaldo Colosio sacó a relucir los talentos innatos que más adelante
lo perfilaron como uno de los mejores prospectos a presidente de la nación que se había visto en mucho tiempo. En su juventud, Colosio fue locutor de radio en su comunidad y un alumno muy participativo, demostrando sus dotes de líder y los talentos que conforman a uno, como la capacidad de conciliar visiones contrarias a favor de un objeto compartido. Una de las habilidades que desarrollaría al formar parte de diversos grupos estudiantiles. Fue en esta época cuando Colosio, apasionado de la poesía y la declamación, ganó un concurso de oratoria y demostrando una facilidad tremenda para expresar ideas. Habilidad que se escucharía en el famoso discurso que daría más adelante, frente al monumento a la Revolución Mexicana, en uno de los momentos cumbres de su carrera política. Pero no nos adelantemos, aún queda más por ver. Colosio optó por estudiar la carrera de Economía, sin embargo la disciplina no se encontraba disponible en la Universidad de Sonora y en Guadalajara ya habían iniciado las clases. Eso lo llevó a inscribirse en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, escuela privada en donde su padre solo le brindó apoyo durante el primer semestre. Fueron sus méritos académicos lo que le otorgó una beca y el puesto de prefecto, distinciones que le ayudaron a solventar su educación ahí. Luis Colosio fue el mejor promedio de su generación de 1968 hasta 1972 y de los pocos licenciados que enfocaron sus carreras al sector público. Al terminar la carrera se dedicó a diferentes actividades relacionadas con el sector agropecuario del país, haciendo evidente algunas de las carencias que sufrían las familias que dependían de esta actividad primaria. En su constante búsqueda por la superación, alimentada por una necesidad natural de servir a México, en el año de 1975 hizo una maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Regresó a México en 1979 y fue invitado como investigador académico por el Instituto Interamericano para el Análisis de Sistemas Aplicados, con sede en Viena, Austria. Esta distinción a nivel nacional le dio la oportunidad de viajar a la Ciudad de México y conocer al entonces presidente, Adolfo López Mateos. En sus últimos años de vida, Colosio reconoció este momento como uno de los más magníficos y significativos de su corta vida y que le ayudaría a definir su futuro en la política mexicana. En 1979 regresó a México y se convirtió en profesor de economía en el Colegio de México, la UNAM, Universidad Anáhuac, y de la Escuela Nacional de Estados Profesionales Acatlán. Ese mismo año, Luis Donaldo Colosio se unió al Partido Revolucionario Institucional. A partir de aquí, la carrera política de Colosio fue en ascenso y a medida de su trayectoria, fue ocupando diferentes puestos. Por ejemplo, fue asesor de la Dirección de Política Macroeconomía y Social, subdirector de Política Regional y Urbana, director general de Programación y Presupuesto Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Quedó a cargo de la Oficialía Mayor del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, coordinador general de la campaña presidencial del LIC, Carlos Salinas de Gortari, quien resultó ganador. Pero sin duda el momento más importante de su vida fue el 28 de noviembre de 1993, quien fue postulado candidato a la presidencia de la República. El momento clave en su campaña electoral fue el 6 de marzo de 1994. Este día se presentó frente al Monumento a la Revolución Mexicana en la Ciudad de México. Luis Donaldo Colosio dio un discurso que muchos califican como alentador, pues en sus palabras deja ver que es consciente de los aciertos y sobre todo de los errores que las instituciones han cometido con el pueblo de México. Sus palabras fueron tomadas por la nación como un signo de cambio y el futuro del país parecía prometedor. El discurso pronunciado por Colosio se considera como el rompimiento con el entonces presidente de México, Carlos Salinas, y una reevaluación de la política neoliberal,
El mensaje de Colosio habla de un México agraviado y en crisis, con hambre, con profundas diferencias sociales, pero con la esperanza de transformaciones. Su campaña era la más prometedora, pero lamentable sus días estaban contados, porque a tan solo 17 días después pasaría lo que nadie se esperaba. El 23 de marzo Colosio viajó a Tijuana, Baja California, como parte de su campaña hacia Palacio Nacional. Este destino resultaba de suma importancia al ser la única entidad del país que no era gobernada por el PRI en ese momento. El mitin se llevó a cabo en Lomas Taurina, uno de los barrios más pobres y peligrosos de la entidad, pero por órdenes del PRI no hubo seguridad. Pese a ello, el arribo del candidato, su convivencia con los asistentes y su discurso se efectuaron exitosamente. El hecho histórico del deceso de Colosio, que quedó grabado en video cuando éste bajó del podio. La cantidad de personas que acudieron a ver al candidato se calcula arriba de las 4.000. Conforme Colosio Murrieta avanzaba hacia su vehículo, fue rodeado por los pobladores y poco a poco se separó de su equipo de seguridad personal. Lo siguiente fue que alguien la apuntó y puso fin a su vida. Según varios asistentes no había policía, solamente algunos escoltas del mismo Colosio, y el ambiente estaba tenso. Y pronto se confirmaría quién fue el culpable, identificado como Mario Aburto. Sin demasiada seguridad, el candidato sonreía, saludaba y se abría paso entre la gente, que se amontonaba para entregarle una carta, saludarlo, abrazarlo o simplemente verlo. Este hombre se camufló entre la muchedumbre simulando estar a favor del candidato a presidente, hasta estar cerca de Colosio y extender su mano a tan solo medio metro, y procedió a ejecutar. Inmediatamente se lo llevó al hospital a Colosio, pero lamentablemente nos dejó a sus 44 años de edad, a las 5 de la tarde. Mario Aburto fue detenido inmediatamente después de que Colosio recibiera los 2 disparos. Le llovieron puñetazos y patadas, y los más violentos querían lincharlo. Sigue en la cárcel sin que las averiguaciones sobre el magnicidio hayan permitido determinar la identidad de sus presuntos autores intelectuales y cómplices, y con la sensación de que se trabaja a tientas. Pocos creen en la insinuada hipótesis del criminal solitario, y es más verosímil que lo hayan mandado a cometer dicho acto. Hay muchas teorías sobre actores intelectuales o que él simplemente haya actuado por cuenta propia. A continuación, veremos algunas. En el primer interrogatorio de la extinta Policía Judicial Federal, una hora después del crimen, Aburto aseguró que se había planeado solo herir a Colosio para llamar la atención de la prensa y exponer los problemas sociales del país. El obrero oriundo de Michoacán se interesaba desde joven por los problemas políticos del país, pero sin una definición ideológica precisa ni una afiliación a un grupo deliberante. Era un hombre aislado que había crecido en una familia desintegrada y disfuncional, con baja autoestima, impulsivo, inseguro y con facilidad para mentir. Las indagatorias demostraron que era el único autor material del crimen. Sin embargo, hasta el 2000, la PGR no tenía elementos para concluir si realmente no hubo un autor intelectual. Aburto fue sentenciado en definitiva a 45 años de prisión en diciembre de 1994 y actualmente está preso en un penal federal. Una versión que la PGR indagó fue una supuesta llamada telefónica que Colosio recibió la mañana de su deceso, en la que se le advertía que debía renunciar a la candidatura presidencial. La llamada realizada a la habitación del Hotel Ejecutivo en Culiacán, Sinaloa, habría sido recibida antes de las 7 de la mañana. El candidato supuestamente respondió a su interlocutor que se abstendría a las consecuencias de no desistir. Esta versión fue dada a conocer en octubre de 1995
por el entonces senador perredista Guillermo del Río Ortegón, quien declaró ante la PGR que un conocido de alto nivel le había confiado ese dato. Sin embargo, tiempo después terminó descartándola, tras corroborar los registros de llamadas que el candidato había recibido y hecho la mañana de su deceso. Las versiones sobre una implicación de cárteles en el deceso de Colosio fueron una constante en los meses y años posteriores. En su informe final, la PGR da cuentas de haber indagado 28 versiones, conjeturas y presunciones sobre posibles vínculos del narcotráfico con el atentado. La mayoría vertidas en notas periodísticas de México y Estados Unidos. La dependencia incluso entrevistó sobre el crimen al capo Joaquín El Chapo Guzmán, cuando se encontraba preso. Guzmán, recapturado en enero de 2016, dijo entonces desconocer información al respecto, señalando que estaba en la cárcel desde antes del magnicidio. Una teoría vertida en 1998 por un exinformante de agencia de Estados Unidos señala que el deceso había sido por órdenes de Juan García Abrejo, ex capo del Cártel del Golfo, porque Colosio había despreciado una cooperación de millones de dólares para su campaña ofrecida por su hermano, Humberto García Abrejo. La PGR concluyó que no existían indicios serios para considerar que los cárteles hubieran intervenido en la planeación del deceso de Colosio, ni que Aburto tuviera vínculos con narcotraficantes. Más de 6 años después del deceso, el 20 de octubre del 2000, la PGR decretó la reserva del expediente, que para entonces constataba de 174 tomos, 68.543 fojas y 296 anexos. El fiscal especial de Luis Raúl González informó que solo Aburto era el autor material e intelectual del crimen y que no había sustento en las hipótesis de un móvil político, crimen de Estado o de otra índole. Sin embargo, la opinión pública cree que el autor intelectual de todo fue el expresidente y se enfatiza mucho que se lo dejó muy expuesto a tantos peligros al dejar que entre sin tanta seguridad al público. Aunque había muchas dudas, teorías, inconsistencias, especulaciones y hasta versiones que señalaban la existencia de una conspiración de Estado, en el caso de Colosio, el gobierno mexicano, que era extracción priista, concluyó que Aburto fue el autor material e intelectual del magnicidio. El último adiós a Colosio Murrieta se llevó a cabo en la sede nacional del PRI, solo unos días después. Ernesto Zedillo fue nombrado como su sustituto en la carrera presidencial de 1994. Durante su desempeño en los diferentes cargos que tuvo, Colosio siempre veló a favor de los más necesitados y estatuas en su nombre, así como estrategias para que el pueblo encuentre un desarrollo más equilibrado, labor celebrada por sus compañeros y reconocido por ser verdaderamente efectivo. Siempre se lo recordará a Colosio e inmortalizado mediante mensajes